Hola, señor. Mi madre tiene un anillo igual al suyo, dijo la joven con un uniforme desgastado mientras rellenaba el café de Alexander Morgan, sus ojos fijos en el anillo de oro único con una piedra de esmeralda que adornaba su mano izquierda. El anillo que había estado en su familia por generaciones. El anillo que era único en su clase. Alexander Morgan, CEO de Morgan Enterprises, sintió que su cuerpo se tensaba. La bulliciosa cafetería en Manhattan, a su alrededor pareció desvanecerse en un ruido de fondo mientras miraba fijamente la placa con el nombre de la camarera, Emma Reynolds, tal vez 22 años. Su cabello castaño estaba recogido en una práctica coleta, y a pesar de las ojeras bajo sus ojos, había una dignidad tranquila en su postura. No parecía alguien que mentiría para llamar la atención. «Perdón, ¿qué dijiste?» Su voz salió más cortante de lo que pretendía, haciendo que varios clientes en las mesas cercanas se volvieran a mirarlo. Emma parpadeó, dándose cuenta de repente de la audacia de su comentario. «Lo siento, no debería haberlo dicho. Es solo que mi madre tiene una foto con un anillo que se ve exactamente igual a ese. La esmeralda y los grabados me llamaron la atención». La mente de Alexander se aceleró repasando posibilidades. Su abuelo había mandado a hacer ese anillo a medida en Italia hacía 60 años. No había réplicas ni copias. Había pasado de su abuelo a su padre, y luego a él tras la muerte de su padre hace 5 años. Su madre tiene este anillo exacto. Levantó la mano, la esmeralda brillando con la luz. Emma corrigió su voz, suavizándola. Falleció el año pasado, pero hay una fotografía antigua donde lo lleva puesto. Me llamó la atención porque justo el fin de semana pasado estaba revisando sus cosas. Pausó. Incómoda. Realmente no debería haber dicho nada. ¿Puedo traerle algo más, señor? Alexander revisó su reloj. Ya llegaba tarde a una reunión del consejo donde 12 ejecutivos lo esperaban para tomar una decisión sobre una adquisición de $300 millones. Pero algo en la declaración de esa chica lo inquietaba. ¿Cómo se llamaba su madre?, preguntó. Catherine. Catherine Reynolds, aunque su apellido de soltera era Summers, respondió Emma, sorprendida por su interés. Catherine Summers. El nombre no le decía nada, pero Alexander no podía deshacerse de la sensación de que había algo que debía entender. Su padre, Richard Morgan, había sido notoriamente reservado sobre su pasado. «Me gustaría ver esa fotografía», dijo, sacando su tarjeta de presentación y entregándosela. «Si se siente cómoda con eso». Emma tomó la tarjeta con los ojos bien abiertos mientras leía. Alexander Morgan, director ejecutivo. Morgan Enterprises. ¿Usted es ese Morgan de la Torre Morgan? Su voz bajó a un susurro. Alexander asintió, acostumbrado a esa reacción. A los 35 años, era uno de los CEOs más jóvenes de una empresa Fortune 500, con una riqueza que lo situaba firmemente en la lista de los multimillonarios de América. La prensa de negocios lo describía como calculador y despiadado, su reputación construida sobre su capacidad de tomar decisiones frías y lógicas sin permitir que las emociones interfirieran. «No sé si es apropiado», comenzó Emma. «Por favor», la interrumpió Alexander. «Siento verdadera curiosidad. Llame a mi oficina y mi asistente organizará un horario». No estaba del todo seguro de por qué esto le importaba tanto, pero la posibilidad de que alguien más tuviera el anillo de su familia no le parecía correcta. 2 días después, Emma Reynolds entró al imponente vestíbulo de vidrio y acero de la Torre Morgan, aferrando un pequeño sobre. Se sentía dolorosamente fuera de lugar con su mejor atuendo, una simple blusa y falda que parecían adecuadas hasta que pasó junto a los impecablemente vestidos ejecutivos y asistentes que deslizaban por el vestíbulo. La recepcionista la miró con una desconfianza apenas disimulada, pero la dirigió al ascensor ejecutivo cuando Emma mencionó su cita. En el piso 62, las puertas se abrieron para revelar una sala de recepción más grande que todo el apartamento de Emma. «Señorita Reynolds»,
La saludó una mujer pulida. El señor Morgan la está esperando. Por aquí, por favor. Emma la siguió por un pasillo decorado con piezas de arte moderno que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en una década. La asistente abrió una puerta que daba a una enorme oficina de esquina con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas de Manhattan. Alexander estaba de pie junto al ala ventana, su alta figura recortada contra el horizonte de la ciudad. Se giró cuando ella entró, y por un momento Emma se preguntó si había cometido un terrible error al venir. Señorita Reynolds, gracias por venir. Su voz era medida, profesional. Por favor, siéntese. Emma se sentó nerviosamente en el borde de una silla que parecía muy costosa. Traje la fotografía, dijo, abriendo el sobre con manos levemente temblorosas. Es una de las pocas que tengo de mi madre cuando era joven. Alexander tomó la fotografía descolorida. Mostraba a una mujer joven y hermosa, con cabello castaño rojizo, notablemente similar al de Emma, sentada en una playa. Su mano estaba levantada en un saludo, y claramente visible en su dedo estaba lo que parecía ser el anillo de la familia. Se hundió en su silla, estudiando la imagen. ¿Cuándo fue tomada esta foto? 1995, según la fecha en la parte posterior. Ella tenía 22 años entonces. Emma observó cuidadosamente su rostro. Señor Morgan, ¿por qué es tan importante este anillo? Alexander colocó la fotografía sobre su escritorio. Este anillo ha estado en mi familia por generaciones. Mi abuelo lo mandó a hacer para mi abuela en Venecia. Es único. No debería existir otro igual en ningún lugar. Quizás solo se parece. Una coincidencia, sugirió Emma. Tal vez, pero Alexander no creía en coincidencias. ¿Qué sabe sobre la vida de su madre antes de que usted naciera? La expresión de Emma se oscureció. No mucho, ella nunca hablaba de eso. Sé que creció en hogares de acogida. Era madre soltera. Mi padre nunca estuvo presente. Hizo una pausa. Trabajó en varios empleos para mantenernos. Nunca tuvimos mucho, pero se aseguró de que pudiera ir a la universidad. Todavía estoy tratando de pagar esos préstamos, por eso estoy sirviendo mesas mientras busco algo en mi campo. Alexander calculó rápidamente. Si la foto era de 1900 y Emma parecía tener poco más de 20 años. ¿Cuántos años tiene, señorita Reynolds? Cumplí 23 el mes pasado. 23. Nacida en 99, 4 años después de que se tomara la foto. Volvió a mirar la imagen, notando detalles que antes había pasado por alto. La sonrisa despreocupada, la juventud en el rostro de Catherine. Luego, sus ojos captaron algo en el fondo, lo que parecía un yate privado. ¿Sabe dónde fue tomada esta foto? Emma negó con la cabeza. Ella nunca lo mencionó. No hay otras fotos de ese día. Alexander sintió vibrar su teléfono, probablemente su asistente recordándole la siguiente reunión. Pero por una vez la apretada agenda de un CIO parecía distante e irrelevante, en comparación con el misterio que tenía delante. Señorita Reynolds. Emma, me gustaría investigar esto más a fondo. Con su permiso, por supuesto. Emma frunció el ceño. ¿Por qué esto le importa tanto? Alexander miró la esmeralda en su dedo, girándola pensativamente. Aún no estoy del todo seguro, pero pienso averiguarlo. La semana siguiente, Emma se encontró dentro del coche privado de Alexander Morgan, un elegante Bentley negro con ventanas polarizadas que se deslizaba por el tráfico de Manhattan como un fantasma. Jugaba nerviosamente con la correa de su bolso desgastado, sintiéndose fuera de lugar en el interior de cuero suave del vehículo. Agradezco que haya aceptado ayudarme con esta investigación, dijo Alexander. Sus ojos fijos en su tableta mientras revisaba informes de la empresa, a pesar de estar técnicamente fuera de horario para esta misión personal. Todavía no estoy segura de qué exactamente estamos investigando, respondió Emma, ni por qué alguien como usted liberaría su agenda para esto.
Alexander levantó la vista, su expresión inescrutable. ¿Alguien como yo? ¿Un CEO multimillonario? No debería estar comprando o vendiendo empresas hoy. Su franqueza la sorprendió incluso a ella misma. La cafetería donde trabajaba estaba justo enfrente de la Torre Morgan, y las noticias financieras siempre estaban encendidas. Había escuchado lo suficiente sobre las despiadadas tácticas empresariales de Alexander Morgan para saber que no era un hombre que desperdiciara su tiempo en asuntos triviales. Un destello de diversión cruzó su rostro. He pospuesto desmantelar la economía hasta mañana. Los labios de Emma se curvaron levemente. Aparentemente, el CEO despiadado tenía sentido del humor, aunque fuera seco. Para responder a su pregunta, continuó con tono más serio. Este anillo es más que una joya. Representa el legado de mi familia. Si hay un duplicado o si de alguna manera estuvo fuera de la posesión de mi familia, necesito entender cómo. Hizo una pausa. Y, francamente, hay algo en la fotografía de su madre que no cuadra. El coche se detuvo frente a un edificio imponente en el Upper East Side. Emma lo reconoció de inmediato por las revistas de arquitectura. La Fundación Familiar Morgan, ubicada en lo que alguna vez fue la mansión de la familia, antes de mudarse a alojamientos más modernos. Aquí se guardan los archivos personales de mi padre, explicó Alexander mientras caminaban por el vestíbulo ornamentado. Los empleados saludaban respetuosamente al pasar, lanzando miradas curiosas a Emma. Entraron en una sala revestida de madera que olía a libros antiguos y cera para muebles. Estanterías del piso al techo albergaban volúmenes encuadernados en cuero y cajas de documentos. En el centro había una gran mesa de roble donde un hombre mayor organizaba papeles. Señorita Reynolds, este es Harold Pierce. Fue asistente personal de mi padre durante más de 30 años y ahora administra nuestros archivos familiares. Los ojos de Harold se agrandaron ligeramente al ver a Emma, aunque rápidamente disimuló su reacción con una sonrisa profesional. Un placer conocerla, señorita Reynolds. Harold, estamos investigando algo bastante específico, dijo Alexander, colocando la fotografía de la madre de Emma sobre la mesa. Esta fue tomada en 1995. La mujer lleva lo que parece ser el anillo de esmeralda de mi familia. Harold recogió la fotografía, su mano temblando ligeramente mientras la estudiaba. Ya veo, dijo en voz baja. Algo en su tono hizo que Emma sospechara que veía más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿La reconoce?, insistió Alexander. No podría decirlo con certeza, respondió Harold con cautela. Fue hace mucho tiempo y su padre conoció a mucha gente. Alexander frunció el ceño. Harold, si sabe algo, quizá deberíamos empezar por el yate, interrumpió Harold, señalando el fondo de la foto. Ese es el Emis, el yate de su padre desde 1990 hasta 1997. Lo vendió después de... Se detuvo, mirando incómodo a Emma. ¿Después de qué?, preguntó Emma. Harold miró a Alexander, quien asintió dándole permiso para continuar. Después del primer infarto serio de su padre, señor Morgan, los médicos le aconsejaron reducir el estrés y simplificar su vida. El yate representaba sus días más despreocupados. La mandíbula de Alexander se tensó. ¿Está diciendo que esta foto fue tomada en el yate de mi padre? Eso parece, confirmó Harold. Emma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso significaría que mi madre conocía al padre de Alexander, Richard Morgan. Harold se ocupó en ajustar sus gafas. El señor Morgan recibió a muchos invitados en ese yate. Los cruceros de verano por el Mediterráneo fueron una tradición durante varios años. Los ojos de Alexander se entrecerraron. Harold está siendo deliberadamente vago. ¿Cuál era exactamente la naturaleza de esos cruceros? El anciano suspiró. Su padre valoraba mucho su privacidad, especialmente en lo que respecta a su vida personal, antes de casarse con su madre.
Mis padres se casaron en 1997, dijo Alexander, más para beneficio de Emma que de Harold. 2 años después de que se tomara esta foto. Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La fecha, el anillo, el yate. ¿Estás sugiriendo que mi madre y su padre no saquemos conclusiones apresuradas?, dijo Alexander con firmeza, aunque claramente su mente iba por el mismo camino. Harold carraspeó. Quizá los registros sean útiles. Se dirigió a un archivador y sacó un libro encuadernado en cuero. Su padre. Llevaba registros meticulosos de los invitados en su yate. Se reunieron alrededor mientras Harold abría el libro de registros al verano de 1995. Allí, escrito con elegante caligrafía bajo la fecha que coincidía con la fotografía, había una lista de nombres, y entre ellos, Catherine Summers. «Ella estuvo allí», susurró Emma, tocando con la yema de los dedos el apellido de soltera de su madre en la página. ¿Pero por qué estaría en el yate de un multimillonario? Mi madre era camarera, igual que yo. Alexander frunció el ceño. Aquí dice que era parte del personal de entretenimiento. ¿Qué significa eso, Harold? El hombre mayor parecía visiblemente incómodo. Su padre solía contratar a jóvenes, principalmente estudiantes, para servir como anfitriones, camareros y, a veces, artistas. Muchos trabajaban para poder pagarse la universidad. Emma recordó todas las veces que su madre le había dicho que la educación era la clave para una vida mejor. ¿Cómo había trabajado tan duro para asegurarse de que Emma pudiera asistir a la universidad? ¿Había estado Catherine trabajando en el yate para financiar su propia educación? Eso todavía no explica el anillo, dijo Alexander, pasando las páginas del libro de registros. Entonces, se detuvo abruptamente, su dedo señalando una entrada de agosto de 1925. El color desapareció de su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Emma, inclinándose hacia adelante. Anillo desaparecido después de la excursión en la costa de Capri. Leyó Alexander en voz alta. «¿Qué está ayudando en la búsqueda?». Miró a Harold. «El anillo de la familia desapareció durante ese crucero». Harold asintió lentamente. «Finalmente se encontró, por supuesto». Su padre se sintió tremendamente aliviado. «¿Se encontró en su camarote o fue devuelto?», sugirió Alexander, su voz endureciéndose. Emma se puso de pie, la ira brillando en sus ojos. «Si está insinuando que mi madre lo robó, no estoy insinuando nada», dijo Alexander, aunque su tono sugería lo contrario. «Estoy tratando de entender por qué su madre aparece en una fotografía usando el anillo de mi familia y por qué ese anillo posteriormente desapareció». «Esto fue un error», dijo Emma, agarrando su bolso. «No sé lo que pasó hace 30 años, pero mi madre era una buena persona. Se esforzó hasta el agotamiento para mantenerme. Ella no era una ladrona». Alexander la tomó del brazo cuando ella se giró para irse. «Espere. Le pido disculpas si soné acusatorio, pero debe admitir que esto genera preguntas». Emma se soltó de su agarre. «La única pregunta que tengo es por qué mi madre, que apenas podía pagar el alquiler, tendría una foto de sí misma usando un anillo caro en el yate de un multimillonario, y nunca me mencionó nada de esto. Eso es lo que quiero averiguar». «Y yo también», dijo Alexander. «Creo que ambos merecemos respuestas. ¿No lo cree?». Emma dudó, debatida entre alejarse de esta complicada situación y descubrir la verdad sobre el pasado de su madre. «Hay algo más que deberían ver», dijo Harold en voz baja, sacando un sobre del interior del libro de registros. Esto estaba junto a la entrada sobre el anillo desaparecido. Se lo entregó a Alexander, quien lo abrió y sacó una fotografía descolorida. Su expresión cambió a una de genuino asombro al mirarla y luego mirar a Emma. «¿Qué es?», preguntó ella. Sin decir palabra, le entregó la fotografía. Mostraba a su madre, joven y radiante,
junto a un hombre apuesto que Emma reconoció como un Richard Morgan, más joven por los retratos en el vestíbulo del edificio. Reían juntos. Él tenía el brazo alrededor de sus hombros y parecían muy enamorados. Emma se sentó en un banco en Central Park, aferrando la fotografía de su madre y Richard Morgan entre las manos. Había pasado una semana desde el descubrimiento en los archivos Morgan, y su mundo se había dado la vuelta. Alexander se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa mientras ella procesaba todo. «He cancelado todas mis reuniones hoy», dijo, rompiendo el silencio. «Harold ha accedido a hablarnos con más franqueza sobre lo que sabe». Emma asintió, aún mirando la fotografía. «Toda mi vida, mi madre me dijo que nunca supo quién era mi padre. Una relación breve que terminó antes de que supiera que estaba embarazada». Lo miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. «¿Por qué me mentiría?». La expresión de Alexander se mantuvo cuidadosamente neutral. «No sabemos con certeza que mi padre mire esta foto, Alexander», lo interrumpió Emma con la voz tensa. «No eran solo conocidos. Y míreme. Luego mire las fotos de su padre cuando tenía mi edad. Los mismos ojos, la misma mandíbula». Era cierto. Y Alexander lo había notado de inmediato. El parecido era sutil pero innegable. La posibilidad de que Emma pudiera ser su hermana por parte de padre lo había mantenido despierto durante las últimas 7 noches. «Si lo que sospechamos es cierto», dijo Alexander con cautela, «habría razones para mantenerlo en secreto. Mi padre estaba comprometido con mi madre cuando se tomó esta foto. Su matrimonio era prácticamente una fusión entre dos familias ricas. Entonces, un escándalo habría arruinado su imagen perfecta», terminó Emma con amargura. «Así que en su lugar, mi madre me crió en casi pobreza mientras él vivía en el lujo». Alexander no tuvo una buena respuesta. Su padre había sido un hombre complicado, brillante en los negocios, pero profundamente reservado y, a menudo, distante, incluso con su propio hijo. La idea de que Richard Morgan pudiera haber abandonado a un hijo no coincidía con el padre que Alexander creía conocer, pero tampoco encajaba un romance secreto con una trabajadora del yate. «Escuchemos lo que Harold tiene que decir antes de sacar conclusiones», sugirió. Se reunieron con Harold en una pequeña cafetería discreta, lejos de la Torre Morgan. El anciano parecía aliviado de hablar fuera de la propiedad de la familia. «He trabajado para la familia Morgan durante 42 años», comenzó Harold con las manos envueltas alrededor de una taza de té. «He guardado muchos secretos que no eran míos para contar, pero con Richard y Catherine, ya fallecidos, suspiró profundamente. Quizá la verdad deba salir finalmente a la luz». «Entonces, ¿hubo una relación entre ellos?», Alexander insistió. Harold asintió. Catherine era diferente de las otras chicas que conoció su padre. Ella asidua, trabajaba como camarera en el yate ese verano, ahorrando dinero para la escuela de enfermería. Era inteligente, auténtica, cualidades a las que Richard no estaba acostumbrado en su círculo social. Una sonrisa afectuosa cruzó brevemente su rostro. Ella lo desafiaba, lo hacía reír. Al final de ese crucero por el Mediterráneo, eran inseparables. «Pero estaba comprometido con mi madre», señaló Alexander. «Un acuerdo hecho por sus padres y los suyos», respondió Harold. Richard tenía poco que decir al respecto. La fusión entre Morgan Industries y Westfield Enterprises valía miles de millones, y sus abuelos estaban decididos a consolidarla a través del matrimonio. Emma se inclinó hacia adelante. «¿Y el anillo?». La expresión de Harold se volvió sombría. «Ahí fue donde las cosas se complicaron». Richard le dio a Catherine el anillo como una promesa de que encontraría la forma de romper su compromiso y estar con ella. Fue imprudente, impulsivo, muy poco característico en él. Pero estaba enamorado. «¿Y qué pasó?», susurró Emma. «La realidad intervino», dijo Harold. El padre de Richard sufrió un derrame cerebral.
En su lecho de muerte le hizo prometer a Richard que honraría el compromiso para asegurar el legado familiar. Richard estaba dividido, pero finalmente se detuvo, mirando con disculpa a Emma. Eligió el deber sobre el amor, terminó Alexander. Harold asintió. Catherine devolvió el anillo voluntariamente. Ese es el anillo perdido que se menciona en el libro de registros. Ella no quería conservarlo dadas las circunstancias. Emma sintió las lágrimas arderle detrás de los ojos. ¿Y yo? ¿Él sabía sobre mí? Harold apartó la mirada. Catherine descubrió que estaba embarazada semanas después de que se separaron. Le escribió a Richard. Pero para entonces los preparativos para su boda con Elizabeth ya estaban en marcha. Richard vino a mí, en pánico, sin saber qué hacer. ¿Y qué decidió mi padre?, preguntó Alexander, su voz tensa. Envió dinero, una cantidad considerable, con la condición de que Catherine nunca lo contactara de nuevo ni revelara la paternidad del niño. Harold parecía sinceramente apenado. Yo fui el intermediario. Catherine rechazó el dinero al principio, pero finalmente aceptó una suma menor, solo suficiente para ayudar con los gastos médicos durante su embarazo. Ella era muy orgullosa. Emma sintió como si el aire le hubiera sido arrebatado de los pulmones. Así que él sabía de mí todo el tiempo. Simplemente no me quería. No es tan simple, dijo Harold con suavidad. Su madre le hizo prometer que se mantendría alejado. No quería que su hija fuera criada en un mundo de privilegios, sin amor verdadero. Ella creía que podía ofrecerle una vida más auténtica, aunque significara luchar económicamente. ¿Y mi padre aceptó este acuerdo?, preguntó Alexander incrédulo. No del todo. Creó un fideicomiso a nombre de Emma, uno modesto, que proveería para su educación sin revelar su identidad. Harold se volvió hacia Emma. Su beca universitaria de la Fundación de Futuras Enfermeras. Eso fue Richard, la observó desde la distancia. La mente de Emma daba vueltas. La beca que había hecho posible su educación, su camino hacia una vida mejor, había venido de su padre biológico todo el tiempo. ¿Por qué mi madre nunca me lo dijo? Ni siquiera después de que él murió. La voz de Emma se quebró. Ella hizo una promesa y creyó que era mejor para ti no vivir a la sombra de un padre que no podía reconocerte públicamente. Alexander se levantó abruptamente, paseando por la pequeña cafetería. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Emma. Organizando una prueba de ADN, respondió recuperando su tono empresarial. Si estás de acuerdo, deberíamos confirmarlo todo antes de avanzar. ¿Avanzar con qué? Determinar tu lugar legítimo en la familia Morgan, si es lo que quieres. Los resultados llegaron 3 días después, en la oficina privada de Alexander. Emma estaba sentada frente a él mientras abría el sobre, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. El lenguaje clínico confirmó lo que ya sospechaban. Una probabilidad del 9,9% de que compartían al mismo padre. Emma era una Morgan. Haré que el equipo legal prepare los documentos necesarios para reconocerte formalmente, dijo Alexander, ya escribiendo en su teléfono. Habrá implicaciones en la herencia, por supuesto. La herencia de mi padre basta, lo interrumpió Emma. No quiero su dinero. Alexander la miró, genuinamente confundido. Es tu derecho de nacimiento. Mi derecho de nacimiento era tener un padre que me eligiera, dijo en voz baja. El dinero no puede reemplazar eso. Por primera vez desde que se conocieron, Alexander parecía no tener respuesta. La solución empresarial, la compensación financiera, no funcionaba aquí. La reunión del consejo sobre la adquisición de Clayton es en 15 minutos. Señor Morgan, anunció su asistente a través del intercomunicador. Cancélala, respondió Alexander sin dudarlo. Señor, la familia Clayton viajó específicamente para esta reunión. La fusión ha estado en preparación durante meses. Dije que la canceles, Janet. Emergencia familiar.
Apagó el intercomunicador y se volvió hacia Emma. «Vámonos de aquí». «¿Qué? ¿A dónde vamos?» «Quiero mostrarte algo». Una hora después, estaban de pie en la cubierta de un velero en el puerto. Mucho más pequeño que el yate de lujo de la fotografía, pero elegante en su simplicidad. «Este era mi escape personal», explicó Alexander. «Cuando el mundo corporativo se vuelve demasiado asfixiante. Mi padre nunca entendió mi amor por la navegación. Era algo que podía manejar yo solo, sin una tripulación de 20 personas. Emma lo observó mientras se movía por el barco con soltura y experiencia, tan diferente del CEO rígido que había conocido al principio. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó. Alexander se detuvo, mirando el agua. «Porque tienes razón. Nuestro padre tomó una decisión que no puede corregirse con dinero ni con documentos legales. Pero yo estoy tomando una decisión diferente». Se giró para mirarla. «Eres mi hermana, Emma. La única familia que me queda. Me gustaría tener la oportunidad de conocerte, si me lo permites». La sinceridad de su confesión la tomó por sorpresa. Detrás de la fachada cuidadosamente mantenida, Alexander Morgan estaba tan solo como ella siempre había estado. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era el hospital donde había hecho una entrevista recientemente. Con manos temblorosas contestó. «Señorita Reynolds, habla la doctora Winters del Manhattan Memorial. La llamo por su solicitud de empleo en enfermería». Emma escuchó. Su expresión pasó de sorpresa a confusión. «Lo siento, debe haber un error», dijo. «Yo solicité un puesto de enfermera de planta, no jefa de desarrollo de enfermería pediátrica». Alexander, de repente muy concentrado en ajustar una cuerda, evitó cuidadosamente su mirada. «Ya veo», continuó Emma, entrecerrando los ojos mientras lo observaba. «¿Y el salario es...? Entiendo. ¿Puedo devolverle la llamada mañana para discutirlo?» «Gracias». Colgó y miró a Alexander con una mirada acusadora. «¿Acabas de comprarme un trabajo?» «Hice una llamada», admitió. «Tus calificaciones te consiguieron el puesto». «No tenías derecho», dijo, con la ira encendida. «He trabajado toda mi vida para ganarme mis logros. No voy a permitir que me los entreguen solo porque de repente llevo el apellido correcto». «Eso no es lo que yo...» «¿No lo es? No es así como funciona tu mundo. Conexiones e influencias en lugar de mérito». La expresión de Alexander se endureció. «Estaba intentando ayudarte. Tratándome como un problema que resolver, una vergüenza para la familia Morgan que hay que gestionar». Emma negó con la cabeza, decepcionada. «Quizá la sangre de nuestro padre corre más fuerte en ti de lo que crees». Las palabras golpearon a Alexander como un golpe físico. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Emma vibró con un mensaje de texto. «Tengo que irme», dijo, revisando la pantalla. «Mi compañera de piso se ha quedado fuera del apartamento». «Emma, espera». «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo, ya avanzando hacia el muelle. «Por favor, solo dame espacio». Alexander la observó alejarse, dándose cuenta de que había abordado toda esta situación como una transacción comercial. Identificar el problema, implementar una solución, seguir adelante. Pero Emma no era una adquisición corporativa. Era familia, y no tenía idea de cómo ser un hermano cuando había pasado toda su vida siendo primero un CEO y segundo, una persona. Por primera vez en años, Alexander Morgan no tenía ninguna estrategia para lo que vendría. Pasaron 3 semanas. Emma volvió a su rutina. Servir mesas, hacer turnos extra en el hospital donde había aceptado un puesto estándar de enfermería y evitar cualquier cosa relacionada con Morgan Enterprises. Había rechazado las llamadas de Alexander, ignorado sus correos electrónicos y devuelto los documentos legales formales que sus abogados le habían enviado reconociéndola como heredera Morgan. Su pequeño apartamento se sentía seguro, familiar. Allí seguía siendo solo Emma Reynolds,
hija de Catherine, no la hija secreta de un industrial multimillonario. Sin embargo, cada noche, mientras revisaba las pertenencias de su madre, una tarea que había pospuesto durante meses, las preguntas se multiplicaban. En una pequeña caja de madera, debajo de los suéteres de su madre, Emma encontró un diario que no había notado antes. Las entradas eran escasas, mayormente observaciones sobre los hitos de la infancia de Emma, pero entre las páginas había una carta sin enviar, fechada apenas unas semanas antes de la muerte de Catherine. Mi queridísima Emma, si estás leyendo esto, finalmente encontré el valor para contarte la verdad. O me he quedado sin tiempo para decírtelo yo misma. Espero que sea lo primero. El nombre de tu padre era Richard Morgan. Nos conocimos cuando yo trabajaba en su yate, ahorrando para la escuela de enfermería. Fue un verano de sueños imposibles, una camarera y un multimillonario. Ambos sabíamos que no podía durar, pero durante esos meses vivimos como si el mundo exterior no existiera. Cuando la realidad se interpuso, tomamos decisiones dolorosas. Richard tenía obligaciones familiares de las que no podía escapar. Yo tenía mi orgullo y mis sueños para ti. El dinero que él ofreció se sentía como un pago por mi silencio, por desaparecer. Quería más para ambas que ser secretos escondidos en las sombras. Le devolví el anillo familiar, el que has visto en la fotografía, porque no podía soportar el peso de las promesas rotas que representaba. Pero me quedé con el regalo más precioso que me dio. Tú. He visto al hijo de Richard, Alexander, convertirse en el hombre que su padre quería que fuera. Exitoso, respetado, poderoso. A veces veo a tu padre en su rostro cuando aparece en las noticias de negocios. Y me pregunto si tú te habrías convertido en alguien como él si hubieras crecido en ese mundo. Tomé la decisión de mantenerte alejada de esa vida de privilegios y presiones. Si eso estuvo mal, si te privé de tu derecho de nacimiento, solo puedo pedirte perdón. Creo entonces, como creo ahora, que el calor de nuestro pequeño apartamento, el trabajo honesto de mis manos y el amor entre nosotras valían más que todos los millones de los Morgan. Con todo mi amor, mamá. Emma se secó las lágrimas de las mejillas. Su madre había planeado decirle la verdad, y aunque había ocultado la paternidad de Emma, lo había hecho por amor, no por vergüenza ni resentimiento. El timbre de su apartamento la interrumpió. Por el intercomunicador, el portero anunció: «Señorita Reynolds, hay un señor Morgan aquí para verla». Emma dudó. Luego presionó el botón. «Envíelo arriba». Cuando abrió la puerta, esperaba encontrar a Alexander con uno de sus impecables trajes, armado con más documentos legales o soluciones empresariales. En cambio, estaba de pie en jeans y una camisa casual, sosteniendo una caja de cartón. «Sé que me pediste espacio», dijo antes de que ella pudiera hablar, «pero encontré algo que deberías ver». Emma, con cierta resistencia, lo dejó entrar. Su pequeño estudio cabía entero en el baño de la oficina de Alexander, pero él no mostró ninguna reacción al entorno modesto. «¿Qué es?», preguntó mientras él colocaba la caja sobre su pequeña mesa de cocina. «Después de que te fuiste aquel día, fui a la cabaña de mi padre en los Berkshires, un lugar al que iba solo, lejos de los negocios y las obligaciones familiares. Rara vez había estado allí de niño». Alexander abrió la caja. En un compartimento oculto en su escritorio encontré esto. Dentro había docenas de recortes de periódicos y documentos impresos, el anuncio de la graduación de secundaria de Emma en un periódico local, un artículo sobre su promoción en la escuela de enfermería, un programa de una producción de teatro comunitario, donde ella había interpretado un pequeño papel, cada uno marcado con su nombre, cuidadosamente conservado. «Te estuvo siguiendo la pista», dijo Alexander en voz baja. «Todos estos años». Emma levantó una pequeña bolsita de terciopelo del fondo de la caja. Dentro había un delicado collar de oro con un pequeño colgante de esmeralda, una versión en miniatura de la piedra del anillo de los Morgan. «Mandé a hacer esto para ti», explicó Alexander.
No para comprar tu perdón, sino como un símbolo. El anillo representaba la promesa rota de nuestro padre. Esto es mi promesa de honrar la conexión entre nosotros, como tú decidas definirla. Emma observó el colgante, con emociones encontradas dentro de ella. No sé si puedo ser una Morgan. No tienes que serlo. Pero eres mi hermana, llevemos o no el mismo apellido. La voz de Alexander no tenía nada de su habitual tono autoritario. He pasado toda mi vida cumpliendo con el legado de mi padre, convirtiéndome en lo que se esperaba de mí. No quiero repetir sus errores. La vulnerabilidad en su confesión tocó algo en Emma. Por primera vez, no vio al CEO multimillonario, sino a un hombre que luchaba con su propia identidad, igual que ella. Leí una carta de mi madre esta noche, dijo, entregándole el mensaje final de Catherine. Creo que tú también deberías leerla. Alexander la leyó con atención. Su expresión se suavizó al terminar. Puedo quedármela, solo por 1 o 2 días. Hay alguien más que debería leerla. 2 días de Napaya. Emma se encontró caminando por los jardines cuidados de Intine, de una elegante residencia de ancianos en Connecticut. Alexander la condujo a una habitación privada soleada, donde una mujer mayor y elegante estaba sentada junto a la ventana. «Mamá», dijo Alexander con suavidad. «Ella es Emma Reynolds». Elizabeth Morgan volvió sus ojos, nublados por la medicación pero aún agudos con inteligencia. «La hija de Catherine», dijo, sorprendiéndolos a ambos. Reconocería esos ojos en cualquier parte. «¿Sabías sobre mí?», preguntó Emma, atónita. «Querida, pocas cosas suceden en la familia Morgan sin que yo lo sepa, a pesar de lo que los hombres puedan creer». Elizabeth le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Richard pensaba que estaba protegiendo a todos con su silencio. Los hombres suelen confundir la traición con la protección. «¿Por qué nunca dijo nada?», preguntó Alexander. Elizabeth le tomó la mano. «Porque tu padre me pidió discreción. Y después de 30 años de matrimonio, se lo debía». Se giró hacia Emma. «Pero me mantuve pendiente de ti. La fundación de becas de enfermería fue, en realidad, mi proyecto, aunque Richard proporcionó la financiación». Emma se sintió mareada con esta nueva revelación. Entonces, los dos me vigilaban a distancia. «Queríamos respetar los deseos de Catherine», explicó Elizabeth. «Ella era extraordinaria. Rechazó el dinero de Richard, pero aceptó que ayudara con tu educación siempre que nunca supieras la fuente. Quería que creyeras que habías ganado todo por tu propio mérito. Y así fue. Por eso te molestó tanto cuando intenté interferir con tu trabajo», comprendió Alexander mirando a Emma. «Nunca he querido que me regalen nada», confirmó Emma. Elizabeth sonrió. «Tienes el orgullo de tu madre y la terquedad de tu padre». Alcanzó una pequeña caja sobre la mesa junto a ella. «Le pedí a Alexander que te trajera aquí porque tengo algo para ti». Dentro de la caja había un par de pendientes de esmeralda que hacían juego con el anillo que Alexander llevaba. Estos estaban destinados a acompañar al anillo, pero Richard nunca se los dio a tu madre. Han estado en mi joyero todos estos años. Elizabeth cerró los dedos de Emma sobre la caja. «Ahora te pertenecen». «No puedo aceptar esto», protestó Emma. «Puedes y lo harás», dijo Elizabeth con firmeza. «No como caridad, sino como reconocimiento de tu derecho de nacimiento. Lo que hagas con ese derecho es completamente tu elección». 6 meses después, Emma estaba de pie en la cubierta del velero de Alexander, observando cómo el horizonte de Manhattan se desvanecía mientras se adentraban en el puerto. El colgante de esmeralda brillaba en su cuello, acompañado por los pendientes que le había dado Elizabeth. «El doctor Bennett preguntó por ti otra vez», comentó Emma casualmente. «Creo que se decepcionó de que no pudieras asistir a la gala benéfica del hospital la semana pasada». Alexander ajustó la vela, evitando su mirada.
Tenía una reunión del consejo. Siempre tienes reuniones. Emma sonrió con picardía, pero él preguntó específicamente si estarías en la cena de directores el próximo viernes. ¿Estás tratando de emparejarme con tu jefe?, preguntó Alexander, finalmente mirándola. Es el jefe de cirugía, no mi jefe, y es brillante, amable y, como he mencionado varias veces, soltero. Alexander negó con la cabeza. No necesito que mi hermanita juegue a ser casamentera. Hermanastra, corrigió Emma con una sonrisa. Y claro que necesitas ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a una cita que no fuera con un posible socio comercial? Los meses desde su descubrimiento los habían cambiado a ambos. Emma había aceptado un puesto en la Fundación Familiar Morgan, liderando un nuevo programa que ofrecía formación médica para jóvenes desfavorecidos, mientras mantenía su trabajo en el hospital. Alexander había dado un paso atrás en las operaciones diarias de Morgan Enterprises, enfocándose en reestructurar las iniciativas filantrópicas de la compañía. Y contra todo pronóstico, se habían convertido en verdaderos hermanos, discutiendo, apoyándose y desafiándose de maneras que ninguno había experimentado antes. «Está bien», cedió Alexander. «Iré a la cena, pero solo porque la fundación debe estar representada». «Por supuesto», Emma sonrió. Emma aceptó, ocultando una sonrisa. Igual que en los últimos 4 eventos del hospital a los que has asistido, que no tienen nada que ver con la frecuencia con la que tú y James terminan en profundas conversaciones. El viento se levantó, llenando la vela. Emma cerró los ojos, sintiendo el sol en su rostro y la brisa salada en su piel. En su bolsillo estaba la llave de un nuevo apartamento, más grande, en un mejor vecindario, pero aún así elegido y pagado solo por ella. Había aceptado su conexión con el apellido Morgan, pero insistía en mantener su independencia. ¿Crees que ellos habrían encontrado el camino de regreso el uno al otro?, preguntó de repente. Nuestros padres, si las circunstancias hubieran sido diferentes. Alexander reflexionó sobre la pregunta. Creo que hicieron lo mejor que pudieron con las opciones que tenían, igual que estamos intentando hacer nosotros ahora. Emma asintió, comprendiendo la verdad en sus palabras. El pasado no podía cambiarse, pero su legado vivía en las decisiones que tomaban. Esa noche, mientras Alexander acompañaba a Emma hasta la puerta de su casa, ella notó que James Bennet la esperaba en los escalones de su edificio. Con 2 tazas de café en la mano. Pensé que tu cena con el Dr. Bennet era la próxima semana, comentó Alexander, entrecerrando los ojos con sospecha. Esa es la cena de directores, corrigió Emma con inocencia. Esto es solo un café. Eres incorregible, murmuró Alexander. Prefiero estratega, respondió Emma. Un rasgo de la familia Morgan, según dicen. Mientras James se acercaba con una cálida sonrisa, Emma sintió el colgante de esmeralda en su cuello, una pequeña pieza del pasado, conectándose con su futuro. El anillo que alguna vez simbolizó una promesa entre sus padres, ahora tenía un nuevo significado. No era un secreto que debía guardarse, sino una historia que debía ser honrada. Y mientras presentaba a los 2 hombres más importantes de su vida, Emma supo con certeza que algunos círculos están destinados a cerrarse, aunque tarden una generación en encontrar su camino. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí, y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.